Pues empezamos la siguiente sesión con Manuel Fontán del Junco, que es el director de exposiciones de esta casa, de la Fundación Juan March, y director de los museos de Cuenca y Palma de Mallorca de la Fundación, que ha comisariado muchas exposiciones vinculadas a esta institución, y antes ha sido director de centros Cervantes de diferentes lugares de Europa, y que aquí nos va a presentar un caso que nos parecía bastante interesante en este contexto, que es el de Fernando Zóbel. La Fundación Juan March custodia o gestiona el Museo de Arte Abstracto de Cuenca que fundó Fernando Zóbel, un personaje también vinculado a los Estados Unidos y coleccionista y, en fin, promotor internacional del arte abstracto español durante estos años, y nos pareció un caso interesante ver a Fernando Zóbel no solamente como pintor, sino como agente cultural, ¿no? Como alguien que ha colaborado mucho en esta difusión y establecimiento de redes en torno al arte español durante estos años. Así que sin más os dejo con Manuel. Muchas gracias, Javier. A ver si funciona esto. Ya funciona. Muy bien, pues buenos días. Voy a tratar por todos los medios de ceñirme a los 25 minutos que están previstos, entre otras cosas porque me interesa más oír a Beatriz Cordero después que me vean ustedes. Y quiero empezar agradeciendo a los organizadores, a Javier y a Claudia, pues su confianza por aceptar esta comunicación en este simposio. Oportunidad que me da la oportunidad de presentar pues, un cierto aspecto de una investigación abierta, más amplia, que tiene que ver con lo que ha sido mi campo de trabajo, que inicialmente no ha sido el de la historia del arte, sino más bien el de la filosofía del arte o de la estética o la teoría del arte, y que tiene detrás una pretensión metodológica, ¿no? Una pretensión o una reflexión metodológica acerca de el modo de hacer historia del arte o el modo de hacer historia en general, y que tiene que ver con un cierto ensayo, espero que esto no suene muy presuntuoso, por tratar de trasladar algunas metodologías que están muy vigentes en otros campos de las ciencias humanas, como la teoría de la literatura o la crítica literaria, a el modo de historiar la historia del arte. Incluso últimamente lo que se podría llamar, aunque es todavía muy incipiente, la fenomenología o la teoría o la filosofía del comisariado, ¿no? Tirando de planteamientos como los de Michael Bakhtin o la estética de la recepción alemana de Hans Robert Jauss o Wolfgang Iser, ¿no? Es una preocupación metodológica que tiene que ver con la historia de las instituciones, con la cultura material, con un cierto materialismo institucional, una preocupación que quizás podría resumir, quizás de una manera no muy exacta, con la pregunta de si es posible contar la historia del arte desde las instituciones del arte y no tanto desde los artistas. Esto es algo, obviamente, que no es novedoso. Cualquiera de nosotros conoce esos dos volúmenes de Bruce Altschuler, Salón tu Bienal, que intentan reconstruir la historia del arte no desde el punto de vista de lo que los artistas han hecho, sino desde el punto de vista de lo que las exposiciones o los museos, las instituciones han hecho con los artistas. Que es un modo de trabajar que, por ejemplo, quizás debe tener más en cuenta no solo la fecha en la que los artistas hacen sus obras de arte, sino las fechas en las que los museos adquieren esas obras de arte y, por tanto, consagran institucionalmente algo que, en buena lógica, antes ni siquiera existe. Muy bien, yo quería empezar diciendo que, por supuesto, es un honor, a ver si me repongo de la impresión y de la presión, tomar la palabra después de Serge Guilbault, porque su libro, que ya ha sido citado, pues es algo así como el libro esencial del tema que nos reúne, el tema de la Guerra Fría y el arte, la recepción del arte norteamericano en el sur de Europa y especialmente en España, las relaciones en general entre el arte y la política, ¿no? Además está aquí José María Iturralde, que es un testigo ocular del tema o del caso del que voy a hablar, y además pues están presentes personas como Paula Barreiro, José Díaz Cuyás o Julián Díaz Sánchez, que han escrito, junto con Jorge Luis Marzo y muchos otros, voluminosas monografías muy trabajadas sobre el tema y la época que nos ocupa, ¿no? Sobre lo que se podría llamar la peculiaridad española, que, como todos sabemos, es un país que está en el entorno de la Guerra Fría, alineado con los Estados Unidos, pero hasta 1975 es un país no democrático. Bien, por tanto, el contexto general es el de la Guerra Fría entre el 45 y el 90, cuando cae el muro.
no está de más señalar que este país tiene su primer museo nacional, es decir, su Pompidou, su MoMA, su Tate Modern en 1990, el Reina Sofía. Tiene que ver ese contexto con la recepción del arte americano en Europa, pero, como he dicho, en un subcontexto inédito o insólito, salvo si exceptuamos el caso de Portugal, de un país que no es democrático entre el año 39 y el año 75, que es nuestro país. Y para ya acabar de hacérmelo difícil, pues no me voy a ocupar solo de un país que tiene 45 millones de habitantes y está en el extremo sur de Europa, sino de una pequeña ciudad en una pequeña provincia de ese país en los años 60, cuando esa ciudad estaba bastante peor comunicada que hoy del resto del país y, por supuesto, del mundo, y tenía, creo que, 36.940 habitantes. Yo leí el libro de Serge Guilbault en el año 2007, cuando en esta casa preparábamos un proyecto que se llamó The Abstraction of Landscape, Modern Painting and the Northern Romantic Tradition, que fue un intento de convertir en exposición el texto famoso de Robert Rosenblum, ¿no?, que de alguna manera quiere sustituir, pues, el relato un poco del génesis del expresionismo abstracto americano como algo que surge de la nada por el libro de las crónicas, por una historia que recupera la tradición pictórica, no la meridional, no la que viene a través de París, sí la del norte de Europa. Y releyendo estos días el libro de Serge, pues he vuelto a aprender muchísimo, y quería empezar de una manera que quizás le sorprenda a él, citando el texto que Serge Guilbault antepone a la introducción al libro, que dice así en mi traducción. Y lo voy a hacer porque me parece que explica muy bien mi punto de vista, mi posición un poco comprometida, digamos, en relación a mi tema, y también algunas de las cuestiones metodológicas de las que me voy a ocupar, ¿no? El texto es del tristemente desaparecido Christian Metz, en un texto que se llama El significante imaginario, y es un texto de teoría del cine. Dice, en mi traducción de urgencia: idealmente, el teórico del cine debería ser alguien a quien le guste y al mismo tiempo no le guste el cine. Alguien que alguna vez amó el cine, pero ha dejado de amarlo para aproximarse a él desde otro ángulo, haciendo al cine objeto del mismo instinto visual que antes le hizo ser su fan. Alguien que ha roto su relación amorosa con las películas, igual que la gente rompe sus relaciones, no para hacerse con un nuevo amor, sino para fijarse en el anterior desde una posición más elevada. Alguien que ha incorporado el cine a su propia psique, de manera que es susceptible de autoanálisis, pero que lo incorpora como un organismo distinto, más que como una aflicción del yo, más que como una infección que bloquea el resto del sujeto en miles de modos enternecedores y poco exigentes. Alguien que no ha olvidado en qué consistía ser un fan, con todas sus vicisitudes emocionales y su palpable inmediación. Alguien que no ha permitido que su pasado le haga resbalar, sino que lo mantiene bajo estrecha vigilancia. Ser y no ser. Al final, para poder hablar, uno debe estar implicado y a la vez no estar implicado. Pues frente a mi tema yo soy una especie de, o intento ser una especie de fan y de observador imparcial. Por una parte, por muchas razones, me interesa, y también institucionalmente nos interesa, lo que ha pasado en esa especie de dialéctica compleja entre abstracción, democracia y dictadura en este país, pero por otra parte, como saben, desde el año 81, la Fundación Juan Marc tiene el privilegio de que es la titular del Museo de Arte Abstracto fundado por Zobel en el año 66, que es el tema o el caso del que me voy a ocupar, y a mí me ha tocado, pues, ser su director, así que soy juez y parte, ¿no? Y aquí es donde empiezo con el tema de mi lectura, de mi charla, ¿no? Lo que he llamado el caso Zobel es simplemente, pues, un dato frío como este. Un artista crea por su cuenta y riesgo, y desde su cuenta corriente, por cierto, un museo de arte abstracto de 1966, en plena Guerra Fría y, sobre todo, en pleno régimen de Franco. La creación del museo se produce no como un nido de activistas políticos, sino como más bien, y uso un anacronismo casi procedente de los inicios de la conciencia estética moderna, sino casi como una especie de espacio para el juego libre de la imaginación y el entendimiento. Es un proyecto, por así decirlo, apolítico, o por lo menos libre de política, con independencia de las adscripciones políticas que tuvieran quienes lo plantearon, quienes lo sacaron adelante, quienes estuvieron a su alrededor, uno de ellos, José María de Iturralde, ¿no? Esto es lo que he intentado definir como política cultural sin política, ¿no? Son unos artistas que crean un museo,
bajo un régimen autoritario, en un país que estaba, en todos los sentidos de la palabra, también el físico, casi sin pavimentar, donde uno podía encontrarse medios de locomoción y de movilidad que no eran precisamente transportes públicos, sino literalmente el burro. Esta es una foto del año 66 en la puerta del museo. Es una España que, no hace falta volver a decir que no era democrático, que culturalmente, por lo menos en cuanto a la cultura oficial, había un dominio bastante claro de lo que se llamó el nacional catolicismo. Esto es una foto de un par de frailes, no sé si cartujos o dominicos, en una de las salas del museo, observando dos Manolo Millares, un museo que se abre en el 66 y que expone obras como las de Palazuelo o la Gran Equerre de Antonio Tapies, y que es visitado, por supuesto, por infinidad de personas, también niños y adolescentes, y que lo crea un señor que aparece aquí fotografiado en Estados Unidos, todavía joven, que viene a España en los años 50, finales de los años 50, que se queda aquí, que viene con la determinada determinación de convertirse en un artista abstracto, que lo consigue, pero que además es muy consciente de que a este país, no pertenece, digamos, a la normalidad cultural, al menos en el terreno del arte o de las artes plásticas, en la que vive lo que técnicamente se podría llamar el resto del mundo libre, ¿no? Zóbel crea el museo por su cuenta y riesgo, como he dicho, en el año 66, muere en el 84 durante un viaje a Roma, prematuramente, y su muerte, también la creación del museo, pues, digamos, constituye una especie como de plebiscito gigantesco en el que se congregan en Cuenca, donde es enterrado muchísima gente. De manera simbólica, es bueno decir que no es muy común, creo, que asisten al entierro del vicepresidente del gobierno entonces, Alfonso Guerra, y el entonces ministro de Cultura, Javier Solana, y aparte de una enorme multitud, ¿no? Y mi pregunta es, este museo, que inmediatamente tiene un enorme impacto internacional, que Alfred Barr visita en enero del 67, esta es una foto de Francesc Català-Roca en Barcelona en febrero del 67, después de esa visita a Cuenca, que Barr visita con su mujer, con Margaret Scolari Barr, y después de visitarlo durante toda una mañana acaba declarando que es el pequeño museo más hermoso del mundo. Eso repetiría en algunas cartas a Zóbel posteriormente ese elogio o elogios parecidos. Este caso insólito, inédito, pionero, la pregunta es, ¿se ha entendido, a pesar del impacto internacional y nacional que ha tenido? Mi hipótesis es que no. Mi hipótesis es que al menos no ha sido entendido en la importancia que tiene, en la importancia política que tiene el que fue el primer espacio moderno, predemocrático, democrático antes de la democracia, antes de la normalización del país en términos de infraestructuras culturales, ¿no? Y uno de los primeros espacios de artistas, en el sentido de Mauricio Nanuzzi, uno de los primeros Artist Rank Spaces de la historia. Los Artist Rank Spaces crecen en muchos sitios en los años 70 y 80 como una alternativa a la crisis del museo moderno. Aquí crecen porque no hay museos modernos. Bien, y esto sucede en una situación, yo diría que no de Guerra Fría, también de Guerra Fría, pero una situación en la que hay una especie de abrazo frío entre la política cultural oficial del régimen y la abstracción, o el equivalente español al informalismo abstracto o al informalismo o tachismo francés. Mi planteamiento es que esto no se ha entendido, por lo menos en términos políticos, todavía, a pesar de que han pasado casi 60 años de ese episodio. Por ejemplo, si uno coge el maravilloso libro de Jorge Luis Marzo y Patricia Mayallo, Arte en España, 1939-2015, Ideas, Prácticas y Políticas, publicado en Manuales de Arte Cátedra en el 2017, que tiene exactamente, con los créditos fotográficos, 910 palabras. Al caso de Cuenca se le dedica, es un libro que está además maquetado por columnas, ¿no? Media columna en la página 271. Porque quizás no tiene importancia. Yo creo que sí la tiene. Y es de lo que me voy a ocupar ahora, ¿no? Identificando primero, si me lo permiten, el problema del que me gustaría hablar, ¿no? El problema del que me gustaría hablar es que durante los últimos años 50 y la década del 60, los artistas abstractos españoles, obviamente, como sabemos todos, obtenían grandes éxitos en los escenarios internacionales de la Guerra Fría, como las Bienales de Venecia y Sao Paulo, o de Alejandría.
pero dentro de sus fronteras el país carecía de espacios dedicados a coleccionar y exhibir ese arte, y en consecuencia apenas existía un público interesado en él. Mientras que los dirigentes ministeriales y las administraciones del servicio exterior dedicaban importantes recursos a promover el arte abstracto español en el extranjero, apenas se apoyaba ese arte nuevo en el propio país. La política vendía fuera la imagen de un país moderno y de una sociedad culturalmente abierta a las novedades, a la abstracción, el epítome de la libertad, en manos de los propagandistas de la Guerra Fría, de una parte, de uno de los lados de la Guerra Fría, mientras que dentro del país se desatendía a sus creadores. Este tipo de situación compleja, por otra parte, es típica de la abstracción en tiempos revueltos, en tiempos no democráticos, ¿no? Es típica de los artistas cuya obra no es ni inmediata ni directamente política, ¿no? Zóbel, como otros muchos casos, no es un caso aislado. Y de esa cierta incomodidad política de la abstracción en tiempos revueltos, más o menos generalizada, y de la responsabilidad que les aneja, y de cómo ha afectado, a mi juicio, al modo habitual de historiar la abstracción y el informalismo durante la dictadura franquista y hasta hoy, es de lo que me querría ocupar a continuación. Voy a adelantar la idea que alimenta esta reflexión, y es que en la ecuación entre arte y política habitualmente empleada por la historiografía sobre nuestro asunto, el término política, en mi opinión, se ha entendido casi siempre y casi exclusivamente de modo monodimensional, unidimensional. Política significa en esas historias siempre y solo, o casi siempre y casi solo, compromiso político, adscripción partidista, activismo, agitprop, conciencia comprometida ideológicamente, toma de postura. La conciencia y la actividad política son, en esos relatos en suma, lo que encaja en la dialéctica amigo-enemigo, que es, según Carl Schmitt, la esencia de la política. No hay en esas historias apenas espacio para otros significados de la práctica y la responsabilidad políticas. Si tengo razón en esto, que es muy probable que no la tenga, eso explicaría cómo de esa forma de narrar se han derivado para algunos artistas de la década de los 50 a finales de los 60 en España ciertas asignaciones de culpabilidad o de indiferencia, estoy usando el culpable de ser inocentes de Harold Rosenberg, explícitas o implícitas por omisión política que perduran hasta hoy e impiden el reconocimiento y el prestigio también político con el que esos artistas o sus iniciativas deberían contar y del que me parece que no disfrutan. En fin, creo que la narrativa de cómo se articularon en España el arte abstracto y la política gubernamental desde el final de la Guerra Civil hasta la llegada de la democracia adolece de una especie de carencia interpretativa. Este es el problema metodológico al que me quería referir. Esa falta impregna incluso las monumentales revisiones históricas emprendidas por diversos historiadores y colectivos de historiadores. No quiero dejar sin citar el gigantesco proyecto Desacuerdos, durante los últimos 15 años y lastra sin excepción, en mi opinión, a casi todas ellas que por lo demás me parecen admirables y ha producido una especie de ángulo muerto o una especie de espacio blanco. Quisiera rastrear las causas de esa carencia, de identificar ese punto ciego y de ejemplificarlo con el caso que me parece más flagrante de realidad durmiente en ese ángulo muerto que es el caso Zóbel o la creación de un museo de arte abstracto como una iniciativa de artistas en los años 60. ¿No? Mi tesis es pues que la historia de los afectados por este ángulo muerto no se ha contado bien, o al menos no se ha contado completamente. Que el defecto de perspectiva al que me he referido genera un punto ciego sobre algunas decisiones, iniciativas y actos cuya naturaleza fue profundamente política, aunque no fueran directamente reconocibles como tal. Esas iniciativas no obedecieron, como las de muchos otros entonces, a consignas políticas o a disciplina de partido alguno, pero afirmo que fueron actos con verdadera significación política, ejercidos por algunos artistas que o no tenían una agenda política, o si la tenían, seguían el precepto de A. Reinhardt, según el cual el arte es el arte y todo lo demás es todo lo demás. Desde ese cierto déficit hermenéutico que detallaré a continuación, la contribución política y social de esos artistas, de Zóbel, de la creación del museo, se vuelve casi invisible, aunque hayan sido más o menos valorados en términos formales o formalistas como artistas. Y en consecuencia, me parece que esos artistas y sus historias y sus aventuras no comparecen como debieran en la historia de las relaciones entre la política y el arte, mientras que la historia ha abierto, en mi opinión, desmesuradamente los ojos ante otros casos de compromiso político en el arte y en la vida, quizá más vinculados a la acción directa, sí, pero mucho menos relevantes e influyentes en la reciente historia española. Prohibido pintar bajo multa de lo que fuera, ¿no? Esto que todos hemos visto alguna vez en los muros de nuestro país era en la España de Franco literal. Entonces vigía, por supuesto, una absoluta prohibición de pintar en público mensajes políticos directos, porque estaba prohibido expresarse libremente.
La prohibición no afectaba por igual a quienes no usaban un lenguaje icónico directo o semióticamente legible, es decir, a los abstractos. Por otra parte, entre los abstractos hubo, por supuesto, de todo. Ninguno ejercía la crítica política directamente con su arte, pero su adscripción política, desde luego mayoritariamente de izquierdas o democrática, era en muchos casos contraria al régimen. En otros casos, prefirieron ser apolíticos. En todo caso, también en este campo del arte y la vida se cumplió aquello de que España es diferente, Spain is different. Y efectivamente, convivían en ella, bajo el mismo sol, una pintura informal y libre y un régimen dictatorial. Todos respiraban un mismo aire, confuso y ambiguo, que lo mismo se puede caracterizar como ambiente de parasitismo que de simbiosis mutuamente productiva entre autoridades políticas, altos funcionarios, galeristas y artistas, que como tibieza política por parte de unos y connivencia de facto con el statu quo por la de otros. Y en el interior de nuestro país quizá no haya una mejor metáfora de esa convivencia, en el exterior lo fueron las bienales de Sao Paulo y Venecia y algunas exposiciones míticas de pago en los años 60 en Nueva York y Londres, que lo que se podría llamar la Gesamtkunstwerk Fraga, es decir, el plan grandioso de recuperación de edificios históricos para convertirlos en paradores nacionales, en los que el viejo estilo castellano y barroco, a la izquierda, fue sustituido con gran naturalidad por el arte abstracto, nuevo, moderno e internacional, a la derecha, con Fraga observando un tapies, el parador de Aigo hablaba, ¿no? El trabajo historiográfico sobre esos años ha sido abundante, como he puesto de relieve citando el libro de Patricia Mayayo y Jorge Luis Marzo, ¿no? Pero me parece que sigue habiendo ausencias entre tantas páginas, ausencias de historias que no han sido contadas en clave política y social porque no han sido vistas e interpretadas como lo que fueron, actuaciones políticas con enorme influencia social. No de artistas que usaran su arte como herramienta política, sino de artistas que dejaron el arte a un lado y usaron su libertad y sus posibilidades para hacer política. ¿Qué política? Pues en concreto esa que después nos hemos acostumbrado a llamar política cultural, política educativa o incluso política social. Si hay artistas que hicieron ese tipo de política durante esos años, desde luego viven desde entonces en una especie de limbo historiográfico. Un limbo sobre el que reinan el desconocimiento y sobre todo la indiferencia. Esto tiene muchísimas causas, en mi opinión. No quiero pasarme del tiempo que tengo asignado, así que voy a pasar por encima de todas ellas, ¿no? Voy a fijarme simplemente, voy a citarlas, ¿no? Una de ellas es que seguramente no hay todavía la distancia histórica precisa para ser consciente de esto. Otra es que ha llamado mucho más la atención en los historiadores lo que se podría llamar la exportación internacional del arte abstracto durante el franquismo, que lo que ocurría, que el análisis de lo que ocurría en el interior del país, y ha llamado mucho menos la atención, sobre todo si lo que ocurría dentro del país sucedía más que a la contra de la cultura oficial del franquismo y sus políticas, al margen de ella, ¿no? Esta es, creo, una de las motas en el ojo de la historia reciente, y me parece que esa atención a lo que se podría llamar el triunfo internacional del informalismo, que es muy valiosa y muy importante, ha distraído algo el análisis histórico del problema político real o de un problema que me parece que es también un problema político real. El problema político real consistía, o no consistía en la invisibilidad del arte español en el exterior, con su fascinante baile de connivencias, sino su invisibilidad en el interior, es decir, la ignorancia acerca del arte moderno y contemporáneo por parte de los ciudadanos de nuestro país. ¿Qué hizo políticamente el régimen para solventar este problema? Pues muy poco, casi nada, nada. Pero se puede preguntar, ante el problema de la morrocotuda ignorancia del ciudadano español respecto al arte contemporáneo y a la cultura liberal propia de este, frente al que el régimen no hizo nada o casi nada porque no tuvo políticas activas, ¿alguien hizo algo? ¿Hicieron algo críticos, académicos, escritores, historiadores, directores o conservadores de museos? Y en concreto, ¿hicieron algo los artistas, o al menos algunos de ellos, para resolverlo? Quiero decir, ¿hicieron algunos de ellos, algunos de estos últimos, algo en la medida de sus posibilidades, cito a Antonio Saura, más allá de su trabajo como artistas, estuviera este politizado o no? Yo creo que muy poco. Como la mayor parte de los ciudadanos, muy pocos hicieron algo. Y en parte obviamente se entiende, en un contexto de inacción pública por parte de un régimen dictatorial era difícil hacer nada. Si se hacía denuncia política directa, cabía esperar la poco bonancible reacción del régimen.
Si se hacía algo por una vía más o menos indirecta, cabía exponerse a la acusación de colaboracionismo o al menos de connivencia con el régimen, o a que obtener una cierta indulgencia por parte de éste se interpretara como una postura cercana a la complicidad. Pero sobre todo, me parece que la perpetuación de esta especie de punto ciego o de espacio en blanco es, o el responsable de ese punto ciego es una cierta traba metodológica que creo que ha sido superada en otros campos de la investigación en humanidades, pero yo sigo, al menos yo, echando en falta en la historia del arte, también de ese periodo. A saber, que la historia del arte y su relación con el resto de la historia y su relación con la política se ha contado sobre todo dando una preponderancia casi total al punto de vista artístico y apenas al punto de vista que podríamos llamar estético. Y su resultado, por tanto, no es casi nunca una historia de la estética, es decir, de la recepción del arte. Es siempre una historia de los artistas, es decir, de la producción del arte, narrada desde el punto de vista de lo que los artistas hacen y nunca o casi nunca desde el punto de vista de lo que el público recibe. Es como si la historiografía del arte no se hubiera dado cuenta, por ahora, de eso que en la historia de la literatura se llama la estética de la recepción, que por cierto comienza en la Universidad de Constanza, en Alemania, casi en el mismo año en el que Zobel crea su museo, en el año 66, con la lección inaugural de Hans Robert Jauss, un tipo de interpretación de la literatura que consiste en narrar la historia de la literatura o intentar narrar la historia de la literatura no solo desde el punto de vista de quien la escribe, el autor, sino desde el punto de vista de quien la lee, el lector. Un avance sobre las aproximaciones básicamente marxistas y formalistas vigentes en ese momento en la crítica literaria, que intenta explicar de otra manera ese triángulo que hay entre el autor, el lector y el texto. En nuestro caso, el artista, el público y la obra de arte. Lo que los artistas hacen lo sabemos, por supuesto, a través de estudios, críticas, noticias, catálogos, exposiciones, archivos de galerías y museos, es decir, a través de las terminales del contacto de los artistas con el público. Si las cosas son así, ¿no deberíamos contar esa historia también desde el punto de vista del público que recibe el trabajo de los artistas? Quizá debamos, porque si no, faltarán en esas historias los dos sujetos políticos que aún no han sido llamados, en mi opinión, a declarar conjuntamente en el juicio histórico y, por tanto, se han quedado en un ángulo muerto para la historia. El público del arte, bajo las condiciones de un sistema dictatorial, y lo que los artistas, más allá de su práctica artística, pudieron hacer, y algunos hicieron y otros no, por ese público. Serge ha citado a Rothko y a Gottlieb, una muy buena expresión de qué importancia tiene el público para los artistas, como no puede ser de otra manera, es esa carta que escriben Rothko y Gottlieb en el año 47 al editor del New York Herald, Rothko y Gottlieb, en el que le dicen que ninguna teoría, ningún papel puede explicar lo que pasa con la obra de arte, ¿no? Hasta que no se consume la relación que hay entre quien la ve y la obra de arte. Si eso no se consuma, si esa relación no es una relación conyugal, matrimonial, no ocurre lo que tiene que ocurrir. Recuerdan que la no consumación de un matrimonio es causa de nulidad matrimonial, es decir, digamos que habla muy mal de la obra de arte, ¿no? Muy bien. Dicho de otro modo, y estoy terminando, el punto ciego de esas historias del arte, o de las historias del arte hechas sin tener en cuenta al lector, al público, al efecto que puede tener en el público determinadas acciones de los artistas, es que se perpetúa ese punto ciego, ¿no? El punto ciego es el del valor político que a veces tienen lo que hacen los artistas cuando piensan en nosotros, su público. Por supuesto, cuando los artistas hacen arte, no deberían pensar demasiado en su público, porque esa es la mejor manera de hacer mal arte. Pero hay otros aspectos de su hacer en los que sí queda patente la responsabilidad política de esos ciudadanos, que además eran artistas, y viceversa, y a los que, como a todos los ciudadanos, afecta eso que Mikhail Bakhtin llamó una vez no tener coartadas para la existencia, algo que incluye como ingrediente un cierto sentido de responsabilidad política, que es un sentimiento político, ¿no? Al final, lo importante no es solo lo que los artistas hacen políticamente con su arte o con su implicación personal y directa con la política, más allá de su arte, con actuaciones más o menos clandestinas. También lo es que algunos tomaran, más allá de esas dos posibilidades, decisiones de carácter político. ¿Qué decisiones? Pues tradicionalmente una de las cosas que con más frecuencia han tendido a hacer los artistas cuando no están ocupados en su obra ha sido inventar y fundar espacios, otros espacios, distintos y diversos a los existentes, o novedosos si no existen. Y hay ejemplos históricos, muchos, de que algunos de esos espacios han sido concretamente museos.
Voy a terminar y quizás se entienda por qué he elegido la frase de Christian Metz para comenzar mi intervención antes de que se cumplan los 25 minutos. La he elegido porque pensaba terminar, en 25 minutos no da tiempo a mucho, con una metáfora cinematográfica de lo que estoy haciendo, de lo que estoy diciendo, perdón, ¿no? La metáfora o el experimento que propongo para terminar es el siguiente. Si la historia de la convivencia entre el arte abstracto y las políticas gubernamentales de un país no democrático entre los años, digamos, 50 y 70, en el contexto de la Guerra Fría, en que la abstracción está alineada con la propaganda del así llamado mundo libre, si al historiar eso, en vez de escribir un libro de historia, hubiéramos escrito un guión de una película, ¿qué hubiera salido? Pues seguramente hubiera salido un guión como el de La caza de Carlos Saura. Lo que hay debajo de muchas de esas historias es el historiar, digamos, el difícil encaje de algo que está íntimamente ligado a la libertad, como el arte, en la estructura de un país que no goza de libertades, ¿no? Quizás un poco más adelante, bueno, La caza es del año 66, el mismo momento en el que se crea el Museo de Arte Abstracto, ¿no? Años antes, en el 53, probablemente hubiera salido, aunque es de años antes, es del año 1953, años después, cuando el paso del tiempo nos da cierta capacidad de ser irónicos, cosa que está ocurriendo, por cierto, incluso con la cultura democrática de este país, en lo que se viene llamando últimamente la cultura de la transición, seguramente el guión que hubiera salido es el Bienvenido Mr. Marshall. Yo creo que compensa mirar a estas actuaciones políticas de los artistas más bien con la óptica de películas como Peppermint Frappé. Aquí aparece la buena de Geraldine Chaplin, con una gafa rara, pero llama la atención sobre el hecho de que quizás estas historias hay que mirarlas con un ojo un poco más amplio que el de las típicas contraposiciones absolutas, típicas de la política, ¿no? Aprovecho para decir que parte de Peppermint Frappé se filma en el Museo de Arte Abstracto, ¿no?, español de Cuenca en el año 67, ¿no? Hace falta dar un paso más. Creo que la historia de la creación de un espacio de artistas, que acaba siendo el único lugar normalizado en el que ver arte moderno y contemporáneo en condiciones similares a las de los países de nuestro entorno, hasta la creación del Reina Sofía o hasta la transición democrática y, por supuesto, hasta la eclosión brutal de centros de arte, museos, es decir, de instituciones pensadas para el público en nuestro país a través de la transición democrática, la mejor manera de entender qué fue aquello y de conservar su absoluta y pasmosa novedad muy clara es pensar que la creación de un museo como ese en una ciudad castellana de apenas 40.000 habitantes se parece mucho a que de pronto nazca una cabeza pensante, aquí la de Ovidi Montllor, en medio de un campo de calabazas, y que a lo que más se parece esa amistad entre Zóbel y Gustavo Torner, que son dos artistas que no llegan a los 40 años y que acaban visitando al alcalde falangista de una ciudad de provincias española y proponiendo una cosa tan inverosímil como hacer un museo, a lo que más se parece es a la llegada al pueblo de Amanece que no es poco, de Antonio Resines y Luis Figues. Antonio Resines, por cierto, se presenta como alguien que viene de una universidad americana, ¿no? Zóbel, como sabéis, se educó, aparte de Manila, en Harvard, ¿no? Y ocurre que no se encuentran con un alcalde como el de la película de Amanece que no es poco, ¿no? Codo con la Guardia Civil, dispuesto a enfadarse con todo aquello que suponga la más mínima novedad, como aquí con Gabino Diego, que va al frente de un grupo de estudiantes de una universidad americana. Más bien se responde a la propuesta de hacer un museo, no solo un museo, sino de arte, y no solo de arte, sino de arte abstracto, y no solo de arte abstracto, sino un museo en el espacio más icónico de la ciudad, ¿no? Y lo que es más surrealista de todos, pagándolo los artistas, ¿no? Y ocurre que el alcalde más bien recoge esa especie de, digamos, responde positivamente a esa propuesta inverosímil, pues como acoge el borracho oficial del pueblo de Amanece que no es poco a Gabino Diego, ¿no? Por supuesto, hagamos un museo, os dejamos el espacio y a partir de ahora lo sacáis adelante vosotros, y lo hacen, como sabéis, con una exquisita independencia de la política cultural del régimen, absolutamente en sus márgenes. Estoy viendo ahí a
Julián Díaz Sánchez, hay un par de referencias en tu libro a Gratiniano Nieto, que entonces era director general de Bellas Artes, que prácticamente se entera a posteriori de que se está haciendo el museo, y Manuel Fraga, el todopoderoso ministro de Información y Turismo, unos meses antes de que se abra el museo, lo abre Rodrigo Lozano de la Fuente, el alcalde de entonces, que como el de Amanece que no es poco, es el único ser necesario en toda esta historia, todos los demás somos contingentes, lo abre, pero antes Fraga ha visitado la ciudad, ha ido a ver el nuevo mesón que se ha abierto en las Casas Colgadas y se entera allí de que hay unos artistas que están haciendo un museo. Obviamente abronca a toda la dirección general correspondiente porque no se había enterado de nada, ¿no? La propuesta, la preocupación que late después de este planteamiento metodológico es simplemente tomarse un poco más a la ligera o tomarse de una manera un poco más divertida, si me apuran. Aquí está Zóbel haciendo el gamberro en su casa de Madrid, fotografiado por Nicolás Müller. Pensar que a veces los artistas son capaces de bailar en circunstancias políticas adversas y acabar provocando situaciones como la creación de un museo que son muy importantes para la formación, para la educación, para el espíritu crítico, para el conocimiento de la modernidad en determinados momentos de determinados países. Como en el cartel de Amanece que no es poco, uno va ahora al Museo de Cuenca y le parece lo de siempre, pero él lo nunca ha visto. Y ese es el tempo lento de las instituciones culturales y eso es una de las cosas que pueden hacer a veces los artistas cuando se preocupan de su público. Gracias.